Bueno, sobre la relación que el arte establece con la educación y la relación que la educación establece con el arte. Si consideramos que el arte y la educación son ambos herramientas críticas de conocimiento y que involucran procesos imaginativos y prácticas sociales, la respuesta será que la relación entre ellos entonces es su condición de existencia y que así como los procesos artísticos presuponen desplazamientos educativos, los procesos o la educación no existe sin imaginación crítica y eso es arte. En la práctica, eso nos lleva a un buen problema, obviamente, pues si relación entre los dos campos es intrínseca, o sea, si los dos campos se sustentan como procesos igualmente críticos, políticos y poéticos, no hay entonces la necesidad de generar todo el tiempo procesos educativos en el arte o herramientas artísticas en la educación, pues eso ya está. El arte es lo que hace de la educación algo más interesante que el arte. Y la educación, por su parte, o sea, su potencia crítica, es lo que hace el arte más interesante que la educación. Solo hace falta que las instituciones y escuelas de arte lo comprendan y no insistan más en generar proyectos y asignaturas que presentan los dos como campos apartados. Bueno, no sé si yo podría definir lo que sea mediación corporal, pero lo intentaré. Hace 2 años yo estaba en Ámsterdam por una conferencia y cuando se acabó el primer día, un chico vino a felicitarme por mi charla. Dijo algo como, no entendí nada de lo que has dicho tú, pero tu cuerpo habló todo el tiempo, así que lo comprendí todo. Después de eso, empecé a pensar un montón sobre lo que hablamos y sobre lo que habla por nosotros, que sin que nos dimos cuenta. Así que la verdad es que la mediación corporal está siempre presente en cada uno de nuestros movimientos. Los hábitos tratan de perpetuar estos movimientos en gestos sobre los cuales no pensamos o damos poca atención. Así que el punto de giro es tener conciencia de que la practicamos todo el tiempo y tomarla no como un hábito, sino como una acción. La mediación corporal como intervención centrada en el moverse es la posibilidad que tenemos de ir más allá de la lógica racionalista y por lo tanto de llegar hasta el otro, no desde un punto de vista de la traducción de algo, uh, pero de la invención de otros tipos de conocimiento. En tiempos tan violentos como el que estamos viviendo ahora, tener como conciencia del cuerpo y pensar con él o desde él es una de las pocas oportunidades que tenemos de aumentar nuestra potencia y vivir y generar como experiencias imaginativas y institucionales. Es insostenible, por ejemplo, que sigamos deseando que a la gente le guste estar en exposiciones, proyectos, instituciones de arte, cuando sus cuerpos en realidad no son bienvenidos. Cuando los espacios mobiliarios y códigos nos dicen que no podemos sentar, movernos mucho, hablar un poquito más alto, bailar, ni muchas veces tampoco abrazar a nuestros compañeros o compañeras o alegrarnos. ¿Qué tipo de procesos, experiencias estamos construyendo que en nombre del arte nos estamos dejando de cuidar y querernos unos a los otros? Tal vez pensar desde la fuerza del cuerpo pueda ayudarnos no a llegar a un lugar que aún no conocemos, pero a construir este lugar.